Seguramente en el pasado has visto ese documental. Un documental que te atrapa de principio a fin, con una historia impactante que alimenta nuestro instinto por la curiosidad y deseos de adentrarnos a lo desconocido, y de que algunas historias que parecen irreales, de pronto se vuelven reales de la mano de una cadena prestigiosa. Hoy conocerás a detalle la historia de este documental, desde el desarrollo de toda la trama, hasta quiénes son realmente los que aparecen. Algunos van a sorprenderte, así como qué tan real es la historia y las evidencias que rodea este impactante caso. Hoy conoceremos la verdad de este increíble y entretenido documental de ciencia ficción, así que prepárate y descubramos juntos esta historia. El documental inicia narrando la historia de 3 científicos, los cuales en 1977 ingresaron en las selvas de Flores, Indonesia, para estudiar aves, y únicamente uno logró salir lleno de sangre, el Dr. Timothy Darrow. Después las autoridades de Indonesia encontraron el cuerpo de una de las otras víctimas, el cual estaba totalmente irreconocible. La tercera víctima, Gary Ward, nunca fue encontrado, y el Dr. Timothy Darrow fue acusado de doble homicidio, con sospechas de canibalismo. Él durante el juicio negó todo, y dijo que los culpables fueron unas criaturas de la selva, conocidas en la isla de Flores como el Ebu Gogo. Sin embargo, nadie le creyó. A continuación se dice que en 2013 se recuperaron 3 rollos de la película de aquella trágica expedición, los cuales van a mostrarse por primera vez. Después aparece un científico que dice creer que Timothy Darrow no estaba mintiendo. Pero yo creo que Tim Darrow decía la verdad. Ahora aparece la hermana de Tim. Ella nos cuenta que él era un gran hermano y del impacto al enterarse de las brutales acusaciones. Se cuenta que fue demasiado mediático en Indonesia y que fue apodado el caníbal americano. Esto desembocó en manifestaciones. La gente estaba muy indignada por la forma tan brutal en que fue hallado su compatriota, Drayat Saputra, apodado Reggie, y lo que Darrow le había hecho. Esto amenazó las relaciones bilaterales entre Indonesia y los Estados Unidos. Los ciudadanos de Indonesia se convencieron de que el Dr. Timothy Darrow era una persona bastante perturbada y malvada. Después aparece de nueva cuenta el científico de nombre Richard Hornbuck, el cual cuenta que se encontraba en la isla de Flores, buscando pruebas de rutas primitivas migratorias hacia Australia, cuando hallaron restos de una especie de humano desconocida, una especie muy pequeña. Se muestra una conferencia de prensa de la revista Nature de 2004 en Londres para dar a conocer ese increíble hallazgo. La especie fue bautizada como Homo floresiensis y apodada como hobbits por ser pequeños y de pies grandes. Sin embargo, a comparación de los personajes de Tolkien, estas criaturas eran muy salvajes y caníbales. Las condiciones eran muy difíciles y esto los forjó de esa manera, y además eran inteligentes con la capacidad de hacer herramientas y fuego. Y esta especie habitó en el mismo periodo que el nuestro. Este hallazgo entre los habitantes desenterró el mito del Ebu Gogo. Hasta ahora solo formaba parte de su cultura, pero ahora tras los hallazgos, esto parecía indicar que se trataba de la misma criatura malvada que temían y que realmente existió y podía seguir existiendo. En 2005 el Dr. Richard Hornbuck inició una expedición en la isla de Flores para tratar de encontrar evidencias de que aún existen estas criaturas. Y es así donde verdaderamente da comienzo la aventura y los hallazgos. Primero que nada, el Dr. Timothy Darrow cometió el crimen con una piedra, y después durante las excavaciones se encontraron las herramientas que usaba esta especie, y era idéntica a la que él había usado. Así que lo visitan a la cárcel para conocer cómo es posible que él tuviera esta piedra. El Dr. Timothy Darrow, con una doble cadena perpetua, recluido en la prisión de Kerobokan, describe que lo que los atacó era parecido a un simio pequeño, pero no lo era, cubierto de pelo oscuro a excepción de la cara y ojos. Era inteligente, no les tenía miedo, e iba por ellos. Relata que para aquella expedición se adentraron en la selva, para estudiar el impacto de la deforestación en la población de águilas del bosque, pero también estaban en búsqueda del autillo de Flores, una especie que nadie había visto en casi 100 años, y para poder grabar su llamada, y de ser posible filmarlo. Durante esa fatídica expedición encontraron una marca, la cual estaba hecha muy cerca del suelo. Al responder a la pregunta de cómo era esa marca, muestra este dibujo. Ante esto, el portavoz del fiscal general de Indonesia dice que esas marcas fueron inventadas. Peinaron la zona donde hallaron el cuerpo de Saputra y no encontraron nada, y de ser ciertas, seguramente el propio Timothy Darrow las habría hecho, como una forma de cubrir su espantoso crimen.
El documental se divide entre la expedición del Dr. Richard Hornbuck, que sigue la misma ruta que siguió Darrow, y el propio Timothy Darrow, que narra su historia desde la prisión, y se muestran filmes recuperados, además de la opinión de otras personas. Él relata que colocaban redes no letales para aves, y algunas comenzaron a aparecer en el suelo. Sin embargo, no le dieron mucha importancia. Fue una mañana cuando se dirigían para ver las redes, cuando lo escucharon por primera vez. Cuando corrieron hacia el sonido, encontraron una red en el suelo, y encontraron marcas en los árboles, y también lograron grabarlo. ¿Qué es? ¿Qué? ¿No lo has visto? Tim, dime que lo has grabado. Creo que sí. Ellos creyeron que solo era un simio. El Dr. Hornbuck en su expedición encuentra por primera vez una marca, así que colocan cámaras con la esperanza de que regresen y puedan grabarlos. Mientras tanto, Timothy dice que a partir de ese primer avistamiento, dejaron a las aves a un lado y priorizaron la búsqueda de lo que parecía ser una nueva especie. Así comenzaron a buscarlo y a traerlo colocando más redes y grabaciones de cantos de aves. Buscaban verlo más de cerca. Durante la espera lograron verlo, pero no estaba en los árboles, sino erguido frente a ellos. Lo vimos, y él nos vio a nosotros, nos miraba a los ojos. Asombrados lograron grabarlo y la criatura al verlos regresó de nuevo a la espesura de la selva. Mientras tanto, el Dr. Richard también colocó altavoces que repitieran de manera gradual el llamado que Timothy grabó por primera vez. Durante la expedición en la noche, los gritos se volvieron insoportables. Era obvio que esto no era algo normal. El guía Drayat Saputra estaba aterrorizado. En su cabeza rondaba el mito del Ebugogo, y desde que vio a esa criatura estaba muy nervioso. Al encender las linternas se encontraron el cuerpo de un animal, y ahí encontraron clavado un cuchillo de piedra. Al amanecer encontraron huellas, y se dieron cuenta de que los estaban siguiendo. Ahora el plan cambió por completo. Era momento de irse mientras podían. Mientras tanto, ahora se muestran imágenes del Dr. Richard Hornbuck en las cuevas del volcán Ebulobo, donde cuenta la leyenda que los nativos quemaron a los Ebugogo, pero que una pareja logró sobrevivir. Ahí encuentran restos carbonizados de lo que parecía ser un cerdo, que también tenía marcas de haber sido cortado. La caverna tenía indicios de que hubo un incendio en su interior, y también encontraron más huesos, uno de ellos de una mandíbula humana de un adulto. Al ver que tenía empastes y que era relativamente actual, especularon que podría tratarse del Dr. Gary Ward, la tercera víctima que nunca fue encontrada, por lo que llevan la mandíbula para su análisis. Ahora decide abandonar la isla, pero antes colocan cámaras en otro lugar importante, donde fue hallado el cuerpo de Drayat Saputra. Mientras tanto, Timothy Darrow continuó con su explicación acerca de lo sucedido. Relata que llovía mientras intentaban salir de la selva. Su guía estaba muy nervioso. Durante la noche no prendieron fuego y fue angustioso. Al día siguiente en la mañana llegaron a un lugar conocido y sintieron un poco de alivio. Los hombres iban caminando liderados por su guía, cuando de pronto se detuvo con gran asombro. Enseguida pensaron lo peor, pero se dieron cuenta que en realidad habían encontrado otra cosa, el lautillo de flores. No estaba extinto como pensaban, y entonces apresuraron a subir a una plataforma que habían construido en el pasado para grabarlo. Cuando Timothy subía se dio cuenta que habían marcas. Los cortes eran frescos. Al mirar alrededor vio más marcas, y entendió que los seguían, cuando de pronto el guía cayó. Al bajar por la prisa, el Dr. Timothy Darrow olvidó ponerse los guantes y se cortó las manos. Creyeron que Saputra cayó por una falla del equipo. Gary había preparado los equipos y se sintió culpable. Mientras tanto, con la mandíbula descubren que no era de Gary Ward, sino de un ingeniero de montes indonesio que trabajaba para una maderera que desapareció en los años 60, mucho antes de que Tim estuviera en la isla. Y en los huesos de otros animales descubren que los cortes coinciden con las herramientas encontradas. Y es entonces cuando en el documental nos dan una declaración asombrosa. Sigue habiendo algo en Flores que caza con un arma similar a las utilizadas para condenar a Tim Darrow en 1977. De vuelta a la selva para revisar las cámaras, el doctor encuentra la plataforma donde cayó Saputra. Al subir a inspeccionar se dan cuenta de que hay marcas frescas y colocan una cámara con esperanza de captarlos. Se continúa con la narración de Darrow desde prisión.
Ahora cuenta que tras pasar la noche con el cuerpo de Reggie, al día siguiente decidieron sepultarlo, llevándolo cerca del río para luego colocarle piedras. Al momento de hacerlo decidió grabar como una forma de intentar recordar la localización y tal vez de recuperar el cuerpo luego. Cuando se marchaban volvieron a ver a una criatura, entonces decidieron regresar para ver la tumba de Reggie, y ahí encontraron uno encima de la tumba. Entonces se dieron cuenta que estaban rodeados y deciden salir corriendo. En esa huida fue cuando Tim perdió la cámara y más tarde también a Gary. ¡Gary! ¡Gary! Mientras el Dr. Richard acampaba junto a su equipo en búsqueda de pruebas, escuchó un gran alboroto, por lo que salió e hizo disparos al aire. Después de eso decidieron regresar. Esa noche grabaron los gritos y se dieron cuenta que era la misma criatura que Darrow grabó en el pasado. 3 meses después regresaron a la selva, pero ahora con mayores medidas. Tim Darrow siguió relatando cómo salió de la selva. Caminó parte de la noche hasta el amanecer sin descanso hasta que llegó a un río, pero ahí también lo siguió una criatura. El doctor al subir a revisar la cámara que había puesto se dio cuenta que la habían quitado. La cámara junto con un altavoz habían sido atornillados. Al encontrar la cámara tirada la analizaron y vieron lo siguiente. Después contactó con la hermana de Tim, con la esperanza de que ella tuviera la cámara de su hermano. Ella cuenta que después del juicio de su hermano recibieron una gran caja, pero que su padre, avergonzado por las atrocidades que cometió su hijo, sacó la caja a la calle para que se la llevara el camión de la basura. Sin embargo, ella la regresó y la guardó. Ahí se encontraba la cámara, y después aparece un disclaimer que dice: estas imágenes filmadas en 1977 durante la expedición Darrow se muestran íntegras por primera vez en televisión. Pueden herir la sensibilidad del espectador. El primer video que se muestra es el de las marcas y del primer avistamiento de la criatura en los árboles creyendo que era un simio. Reg, ¿no lo has visto? Dime que lo has grabado. Creo que sí. Estaba muy lejos, pero creo que sí. Reg, ¿cómo es que no lo has visto? El segundo video muestra a la criatura la primera vez que la vieron tras atraerla y ver que podía caminar. Y el tercer video es el momento en el que regresan a la tumba de Zapotra. A continuación aparecen funcionarios arrepentidos de no creerle a Darrow. Casi al final se dice que el Dr. Timothy Darrow murió en prisión el 13 de febrero de 2013, 9 meses antes de que se encontrara su cámara. También recalcan la importancia de reivindicarlo como científico, y después se dice que en junio de 2014, un grupo de científicos filmaron al Autillo de Flores y grabaron sus llamadas. Y al final un aviso que dice que en enero de 2015, el Diario de Ornitología Internacional reconoció al Dr. Timothy Darrow, Dr. Gary Ward y Drayat Saputra por sus grabaciones del Autillo de Flores de 1977, y que el artículo publicado en reconocimiento de sus hallazgos fue presentado en su nombre por el Dr. Richard Hornbuck. Así finaliza este documental. Ahora, ¿qué hay de cierto en todo esto? La historia del ebugogo es real. De hecho, se le conoce como la ebugogo, una especie de abuela salvaje de la selva que come de todo. La palabra ebu significa abuela o viejo, y gogo el que come cualquier cosa, por lo que la traducción significa algo cercano a viejo glotón o ancestro hambriento. La leyenda surge de la isla de Flores y pertenece al pueblo Naga que se menciona en el documental. Según se cuenta, son personas pequeñas y peludas que habitan en la selva de Flores, junto al hombre moderno, y suelen comer sus cosechas, incluso carne humana. Según se cuenta, en el siglo XVIII, los Naga engañaron a los ebugogo, regalándoles fibra de plátano para hacer ropa,
Sin embargo, cuando estos estaban en su cueva, los Nagi les arrojaron un tizón para quemarlos. Todos dentro de la cueva murieron, a excepción de una pareja que huyó a lo más profundo del bosque, y sus descendientes pueden estar ahí. Se cuenta que los Ebugogo eran tontos y fáciles de engañar, por lo que la historia es real y muy parecida al documental. También al inicio se habla de unas excavaciones en un sitio llamado Liangbua. El sitio realmente existe, y las excavaciones fueron reales en el año 2003. Fue en esa cueva donde se hallaron los restos del Homo floresiensis. También encontraron herramientas de piedra, huesos de otras especies que convivieron con el Homo floresiensis y que se mencionan en el documental, tales como dragones de Komodo primitivos que eran más grandes. También fósiles de Stegodon, un pariente del elefante, muchos huesos de rata, aunque los tamaños varían, pero la mayoría eran realmente grandes, y las fechas revelan que pudo convivir con el ser humano moderno. Así que la historia también es real. También en el documental aparece una conferencia del 2004 en Londres para dar a conocer los hallazgos. Efectivamente la conferencia fue real, y el descubrimiento fue realmente impactante. Eran fósiles pequeños, de una especie que se extinguió en un periodo muy cercano al nuestro, y sí, fueron llamados hobbits, debido a que eran pequeños y de pies grandes como los personajes ficticios de Tolkien. Aparecen 2 portadas de la revista Nature, y ambas son reales. Y también aparecen 2 científicos, el Dr. Henry Gee, que narra la importancia del descubrimiento, el comportamiento y el entorno del Homo floresiensis, y también que esos vivieron hasta hace solo 20.000 años, lo cual es muy cercano, y significa que compartieron el mundo con nuestra especie. Después aparece el Dr. Gregory Ford, el cual explica la leyenda del Ebugogo, y de cómo tras los hallazgos la gente comenzó a vincularlos con la leyenda, sobre el hecho de que lo que era considerado un mito realmente existió, lo cual también es cierto, y menciona las similitudes entre el Ebugogo y el Homo floresiensis. Ambos son bajos, caminan erguidos, son bípedos y de la isla de Flores. Ambas personas son realmente científicos. El Dr. Henry Gee es un biólogo evolutivo y paleontólogo británico, y editor senior de ciencias biológicas de la revista Nature. Él participó en la conferencia de 2004, ha publicado más de una decena de libros, y también es un gran fanático de las obras de Tolkien. Y en 2021, recordando acerca de cómo recibió la noticia acerca del hallazgo, reveló que el nombre original era Sundanthropus florianus, sin embargo lo cambiaron a Homo floresiensis. Por su parte, el Dr. Gregory Ford actualmente es un destacado profesor jubilado de la Universidad de Alberta, donde laboró por más de 30 años. Su doctorado lo obtuvo por la Universidad de Oxford y es miembro de la Real Sociedad de Canadá. Él es antropólogo social que ha trabajado en Indonesia y curiosamente ha trabajado con los Nagi en la isla de Flores. Apenas en el año 2023 publicó un libro que tal vez te impacte, titulado en español Entre el simio y el humano, un antropólogo en la pista de un hominoide oculto, basado en las leyendas de los Nagi y otros pueblos y de cómo el Homo floresiensis aún podría estar vivo. Sin embargo, la historia que se relata en el documental es totalmente falsa. Nunca existió el Dr. Timothy Darrow, el Dr. Gary Ward, su guía Trayatsaputra, ni tampoco tal expedición en 1977, tampoco el Dr. Richard Hornbrook, la hermana de Timothy, los funcionarios, y por supuesto los videos presentados como reales, o que existe evidencia real de que aún puede existir el Homo floresiensis, aunque esto último sí es una hipótesis, un supuesto no comprobado todavía, y la relación entre el mito y el Ebugogo también es real, y la conmoción causada por los hallazgos. Desde el año 2010 Discovery Channel cambió su modelo, y dejó de hacer documentales apegados a la ciencia y tecnología para ampliar más su contenido, y esto incluye la pseudociencia y ficción. Sin embargo, por la variedad de contenido, y como en este caso la mezcla entre ficción y realidad, muchas personas lo toman como datos reales, e incluso lo miran como contenido educativo, sin tener en cuenta que mucho del contenido está creado con la intención de entretener, y que muchas de las supuestas evidencias e historias contadas en documentales, como este, son solo técnicas para retener a la audiencia, despertarles una emoción y mantenerlos con la intriga para generarles expectativas y que continúen mirando la pantalla con ganas de más. Eso suele aplicarse en variedad de contenido audiovisual, pero cuando se trata de contenido ampliamente considerado como educativo o informativo, la mayoría no suele diferenciarlo, pero incluso en este documental al principio y al final dejan en claro que se trata de ficción, aunque tal vez en televisión no aparecieron esos avisos. A continuación te explico por qué. Al inicio aparece un disclaimer que dice que la historia que vas a ver es una historia de ficción, inspirada en descubrimientos científicos y en la leyenda del Ebugogo, y al final aparece otro que básicamente dice lo mismo. Este programa
Es una historia de ficción inspirada en los descubrimientos científicos y en la leyenda de Lebugogo. Y en los propios créditos aparecen los nombres de los actores utilizados para ese documental. El Dr. Timothy Darrow fue interpretado por Richard Brake, actor que interpretó a Joe Bill, el asesino de los padres de Batman en la película Batman Inicia de 2005. También apareció en la serie de Mandalorian como Balin Hess, y también apareció en Juego de Tronos interpretando al Rey de la Noche. El Dr. Richard Horvath fue interpretado por Jim Sturgeon. Él ha aparecido brevemente en películas como La Liga de la Justicia de 2017 y 2021, Al filo del mañana de 2014, El hombre con el corazón de hierro, y también como un mensajero en la temporada 3 de la serie The Witcher en 2023. Respecto a quienes recrearon la supuesta expedición, Timothy Darrow fue interpretado por Simon Ginty, Rajat Saputra por Pink Medina y el Dr. Gary Ward por Sam Swansbury, que por cierto aparece como reportero en Stonehenge en la película Thor, Un Mundo Oscuro de 2013, mientras quienes aparecen en la fotografía supuestamente original de 1977 son Sam Morrison como Timothy Darrow, Joseph Timms como Gary Ward y el actor Jay Gonzaga como Rajat Saputra. Y Susan Clemens, la hermana de Tim Darrow, en realidad se trata de la actriz Miriam Lucia, que por cierto es más conocida como coordinadora de intimidad. Ella ha trabajado detrás de cámaras en series como The Crown, La Casa del Dragón, Saltburn o Cacería en Venecia. Apareció como una ciudadana del planeta Shandar en la película de 2014 Guardianes de la Galaxia. Estos son algunos actores que aparecen en el documental. Pero, ¿cuáles son realmente las posibilidades de que una historia tan fantástica como el Lebugogo realmente pueda aún estar ahí afuera? ¿O si realmente se trata del Homo floresiensis? En la isla de Flores no solamente habitan los Nage. De hecho, los restos del Homo floresiensis no se encontraron en su territorio, sino en el de los Mangarí. Como vuelvo a repetirte, la isla de Flores no solamente está habitada por los Nage como seguramente algunos habrán pensado, y tampoco el Lebugogo es la única leyenda o mito de la isla. También hay otras que comparten algunas características. Tal vez la más conocida sea la de los Orrampendek, que significa persona baja o bajita. Esas criaturas se dice que también habitan en los bosques tropicales y montañas, solo que no de la isla de Flores, sino de la isla de Sumatra, que también se encuentra en Indonesia. Estas criaturas supuestamente han sido vistas no solo por los nativos. Hay un relato antiguo de un colono holandés que dijo haber visto una criatura en una rama, pequeño, de brazos largos y que no era un simio. Otros dicen que se trata de los orangutanes que habitan en la isla. La otra historia es de la isla de Flores, y también ha sido estudiada por Gregory Ford, y también se dice que podría tratarse del Homo floresiensis, aunque esta destaca porque no es considerado una leyenda. Esto proviene del pueblo Lío, que habita en la parte central de la isla de Flores, a unos 300-400 kilómetros del hallazgo del Homo floresiensis en la llamada Cueva del Hobbit. Los locales llaman a esta criatura el Laihoa, el equivalente a hombre mono, y los avistamientos datan desde 1960. En la imagen puedes observar a un habitante y mirar a un lugar lejano, donde asegura que él y un primo vieron a esta criatura. También aquí hay una mujer que se encuentra donde supuestamente vio a uno cruzar un arroyo. Esas personas consideran a esas supuestas criaturas como parte de su propio entorno, no lo consideran como un mito, y la descripción de sus características físicas, el Dr. Gregory Ford las registró antes del descubrimiento del Homo floresiensis, y de hecho, este hallazgo poco o nada impactó entre los Lío, puesto que ellos creen firmemente que esta criatura habita entre ellos. Aunque por supuesto esto no significa que los hombres monos sean reales. Lo mismo sucede en el caso del Lebugogo, aunque sus características son similares al Homo floresiensis. Lo que sí comprueba es que vivimos en un mundo de misterios y de muchas historias impactantes. Mientras tanto, si habías visto este documental y creíste que era real, escríbelo en los comentarios. ¿Y qué opinas acerca de este interesante tema? Y nos vemos próximamente en una nueva historia.